nada, un lejaim con mi jugo de grama. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'ro. Porque si puedes sentarte al lado para que te andes allá también. Me levanto, me quedo de pie, me levanto, ¿está bien? ¿Qué hago? ¿Me quedo de pie o me levanto? Quédate sentado. ¿Atrás me ven bien? Con hielo. Hay mucho hielo. Por favor. Ah, verdad. Todo. Una discusión que había entre el marido y la mujer, y el marido le dice a la mujer: tú no vales nada. Y la mujer le dice al marido: tú no vales nada. Se pueden imaginar ustedes, ¿sí? Y que terminó la cosa, ¿no? Tú no vales nada, no, tú no, eres tú la que no vales nada. Así empezaron a discutir hasta que el marido le dice: ¿quieres que te lo demuestre? Dice: sí. Para un taxi. Taxi, ¿cuánto me cobra aquí en la Florida? 70 bolos. ¿Y con mi mujer? No, igual. Igual. Viste que no vale nada. Señores, ¿cuánto valemos nosotros? Todos los que estamos aquí sentados. No me digan nada. Quería pedir disculpas. Aquí veo caras conocidas: Baruch Hashem, veo a Baruch, veo a Mary, veo a Mercedes. Caras conocidas de los shiurim de antaño, ¿sí? Entonces, no, yo si hubiera sabido que ustedes tres estaban acá, a lo mejor cambiaba el tema, porque este es un tema que creo que lo vieron ustedes ya. Así que les quería pedir disculpas a Mary, a Mercedes y a Baruch, que a lo mejor ya conocen el tema. No importa. ¿Quiere que lo cambie o seguimos? No, por favor. No sé ni de qué vas a hablar. No, pues un tema que ya lo vieron en el Shiur, por eso digo que, pero hay mucha gente acá que no lo ha visto. Yo creo que es importante, la mayoría es importante justo antes de Hanukkah traer este tema a colación, ¿sí? La Torah siempre la repetimos. Es verdad. El tema que quiero traer hoy es, ¿sí? El tema que quiero traer hoy es, somos todos judíos aquí, no hay duda. La pregunta es, ¿por qué nos odian? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Se han preguntado alguna vez si existe el concepto de antisemitismo o es algo ficticio? A lo mejor es una leyenda, ¿ah? ¿O son cosas mías? ¿Te pongo de pie mejor? Se ven todos los días. Mike? No. Isaac. ¿Sí? Eso sí, hermano. Que será, ya será que será. Este shiur va a ser multimedia, ¿sí? Voy a tratar de enfocar el tema del antisemitismo porque es un tema, yo creo que es en todas las generaciones un tema actual. Si me equivoco me lo dicen. Incluso en una universidad norteamericana, un profesor se llamaba Thomas Leder, un profesor muy eminente, muy conocido por sus canciones de protesta. Una vez se le ocurrió cantar esta canción, muy famosa por cierto. All the Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants, and the Hindus hate the Muslims, and everybody hates the Jews, but during National Brotherhood. ¿Okay? ¿Cree usted que esta es una exageración, que esto es una comiquita? ¿O estamos tocando el dedo en la llaga de un problema actual, un problema que nos afecta a todos? ¿O creen ustedes que esto simplemente es algo que ocurre en ciertos países sí, en otros no? ¿Sí?
Yo creo que si podemos tocar y sacar... Hay mucho ruido de fondo, soy yo que no escucho bien. ¿Sí? ¿Quién es el camarero? ¿Quién es? ¿El camarero que venga también? Ah, ok. Entonces para mí este es un tema muy sensible, porque a mí me marcó mucho en mi vida el tema de la identidad judía. ¿En qué sentido? Yo crecí en Venezuela, después me fui a estudiar a Estados Unidos. Hasta ahí, Baruch Hashem, no tuve problemas porque no sabía que yo era judío. Cuando llegué a España y me topé con un primo que me desafió sobre mi judaísmo y me retó en ver la veracidad del judaísmo, acepté el reto. Ahí empecé yo a sentir ya qué significaba un poquito eso de la identidad judía. Me acuerdo una vez que llegué a España y un primo me dice, vamos a una fiesta, pero por favor no digas que eres judío. Eso sí me pegó fuerte. Yo venía de Venezuela, de Estados Unidos, decía, bueno, un momentito, yo nunca tuve ningún encontronazo con nadie. ¿Sí? Cuando voy a la fiesta, veo pura gente así de la extrema derecha, veo pura gente con el pelo engominado, muy elegantes, todos muy sofisticados, ¿sí? Y de repente veo gente que habla, y cuando empiezo a hablar con ellos me doy cuenta que es un grupo de gente de neonazis y tendencias extrema derecha. La pregunta que yo tuve era, ¿por qué un primo mío está en una fiesta como esta? ¿Y qué hago yo aquí? Entonces ahí fue cuando yo empecé a confrontar un poquito el tema de la identidad judía, y después, más adelante, cuando ya pude entender qué significa judaísmo, ya fue cuando realmente pude realizar que el tema es un tema trascendente y crucial para nosotros. Estamos justo antes de Hanukkah. Sabemos que Hanukkah, ¿sí? Hay una lucha que fue la lucha de los griegos con los judíos. Esa lucha de los griegos contra los judíos no fue nada más que una lucha filosófica, ¿sí? Una lucha de identidad, una lucha donde los Yavanim, los griegos, nos permitían cumplir ciertas cosas, pero lo que no soportaban era que seamos judíos antes que nada, en la cual es muy actual en el tema de la identidad judía. Ahora, durante todas las épocas hemos visto antisemitismo. Este shur no me dio tiempo de actualizarlo, pero podemos ver todos los días en los diarios, ¿sí? Cruces gamadas, por ejemplo, la svástica de rociada sobre una sinagoga. Esto fue ¿dónde? En Wisconsin, Estados Unidos. Podemos ver acá un cementerio profanado en Batumi, también, sí, eran manos de gente anónima, así como profanan un cementerio, no tienen ni siquiera un mínimo de pudor. Vemos como, por ejemplo, pintadas en las calles en Estados Unidos también muy frecuente. En Francia, las mujeres que salen con identidad judía son golpeadas. Vemos que en Europa ocurre todavía hasta el día de hoy. Vemos aquí en Israel, mismo no se escapa del tema del antisemitismo, ¿sí? E incluso en la Universidad de Tel Aviv vemos que hay brotes, parece irónico. En Polonia un jugador de fútbol salió a la cancha una camiseta que decía prostituta judía. Vemos, por ejemplo, cómo en las calles, en cualquier lado se pinta Heil Hitler. Fíjense, un candidato del Congreso en Estados Unidos resultó ser un neonazi declarado. Grafitis en todas partes. En Australia un alcalde tuvo que pedir disculpas en público por un cementerio un comentario. Leí mal, disculpen, no es el mismo cementerio que un comentario, pero hay comentarios que te pueden llevar al cementerio. ¿Sí? Y vemos cómo incluso gente de la política no tiene pudor en hablar. La última que vi que me extrañó mucho y me llamó la atención fue uno en Europa, donde resultó ser uno de los líderes partidos neonazis de Europa, y resultó que él descubrió que es judío y empezó a estudiar judaísmo y hizo teshuvá y se hizo un judío ortodoxo. Eso fue algo increíble, me llamó mucha atención, pero hasta vemos que hasta nosotros mismos podemos caer en este error. Vemos en Ucrania cómo se profanan cementerios, ¿sí? Eslovaquia, en cualquier parte del mundo. Vemos también Francia, ya dijimos, Estados Unidos, un estudiante fue agredido porque sí, llegó a su cuarto en la universidad y fue agredido por tratar de ocupar su propia habitación, etcétera, 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 sin comentarios. Y, bueno, se acordarán de la... Aprovecho para condenar. Ya saben el etcétera, ya conocen. Está muy bien. Comentario cementerio, ¿verdad? Sí. Esto era un comentario que lo llevó al cementerio. Para que ustedes vean que los comentarios hay que tener cuidado. Pero ¿cómo lo extrañamos? Sí. Yo no
Mis queridos amigos, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, sí, que tenemos antisemitismo en el mundo? ¿Por qué es importante aclarar este tema esta noche? ¿Por qué creen ustedes que es importante hoy saber por qué nos odian como judíos? ¿Por qué es importante entender, sí, la raíz del antisemitismo? ¿Por qué? Porque si yo puedo atacar la raíz o el problema de raíz, puedo erradicar el problema. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a tratar de investigar un poquito y a ver cuáles son las diferentes tesis que se han arrojado para la propuesta de que por qué nos odian. Las 6 explicaciones comunes que nos dan son las siguientes. Los judíos controlan la economía mundial. ¿Escucharon alguna vez algo así? ¿Qué significa eso? Que los judíos somos los que controlamos los billetes del mundo y nos quedamos con todo y somos como los pulpos que absorben la sangre del planeta, ¿sí? Y así eso son lo que, y es por eso que nos odian. ¿Escucharon alguna vez? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que es así o están de acuerdo que escucharon ese? Estamos de acuerdo que En la porrea dice que te pone hasta el número de cédula de donde viven. Parque Nauco, Quinta que. Cualquier similitud, la realidad. Otro motivo por qué nos odian, ¿saben por qué? Ellos se creen que son el pueblo elegido de Dios. ¿Qué se han creído? ¿Lo escucharon una vez? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Mercedes, ¿lo escuchaste alguna vez eso? Sí. Y ese es el motivo por el cual existe antisemitismo. Otra tesis. Chivo expiatorio. ¿Escucharon el concepto chivo expiatorio? Hay que echar la culpa a alguien. Al imperio, a los judíos. Siempre tiene que haber un enemigo. Ese enemigo se llama chivo expiatorio. Ese término empieza por el Bet HaMikdash. Cuando se expiaba por las culpas del pueblo judío, ¿cómo se hacía? Se agarraban unos corderitos. Se expiaba por los pecados del pueblo. Entonces, justo por pecadores, o agarramos uno inocentes, ¿sí? y lo echamos al barranco para que él expíe por todos. Ese es el concepto de chivo expiatorio. ¿Escuchaban una vez esto? ¿Y este es el motivo del antisemitismo? En Venezuela se llama chino de recadio. ¿Saben por qué nos odian realmente? Nos odian porque los judíos son diferentes y son extraños, son distintos. ¿Sí? ¿Escuchaban una vez ese concepto también? ¿Sí? Son gente extraña. Usan gorritas raras, no dan la mano a las mujeres, usan peyot o peot, usan frac, siempre están de negro, aburridos, tristes, son diferentes, nariz larga, son diferentes. Por eso lo odiamos. ¿Escuchaban una vez? Otro motivo por qué nos odian, deicidio. ¿Qué es deicidio? ¿Ah? ¿Qué es el deicidio? Que matamos a Dios. ¿Matamos a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Escuchaban una vez el motivo? Los judíos fueron los que mataron a Dios. Desde que nací. ¿Alguien más no escuchó esto o todos escucharon esto? Entonces este es el motivo por el que nos odian. Y la última común, ¿sí? El último motivo común, así popular, es el motivo racial. Los judíos son una raza inferior. ¿Está bien o no? Ahora, lo que vamos a tratar de hacer ahora es, si me permiten, voy a tratar de despejar, ¿sí? Estos 6 motivos. Esto está basado en un curso intensivo de judaísmo rápido que hay en lo trae el Rav Shapiro, y yo lo que estoy haciendo es adaptándolo un poquito a nuestro entorno, ¿sí? Entonces vamos a tratar de despejar a ver si esto es correcto y si es verdad y si realmente este es el motivo, ¿ok? Vamos a ver. Cuando yo agarro y digo, mira, Pepito no hizo las tareas. ¿Sabes por qué Pepito no hace la tarea? Porque Pepito resulta que cuando salió para hacer la tarea se encontró con se le cayó las Torres Gemelas al lado y bueno, tú me puedes imaginar cómo voy a hacer las tareas. Pero las Torres Gemelas pasaron hace 8 años. No, es que cerca de mi casa hay otras Torres Gemelas parecidas, también se derrumbaron. Profesora, tiene que entender que fue un momento de mucho nervio, se salieron unos monstruos, me agarraron, no pude hacer las tareas. ¿Eso es un motivo o una excusa? ¿Cuál es la causa? La causa es que me estaba pasando bien con mis amigos, no quería hacer la tarea. ¿Sí? Pero hay un motivo y hay una excusa. Lo que quiero que quede claro la diferencia entre motivo, ¿sí? y pretexto y excusa. Una vez que sabemos qué diferencia hay entre motivo y excusa, ¿sí? vamos a tratar de analizar un poquito más adentro. Teoría económica. ¿Qué dice la teoría económica? La teoría económica básicamente lo que dice es que los judíos son los dueños, ¿sí? de los medios de comunicación,
los medios de las bolsas. En Yom Kippur, cuando los judíos no trabajan, la bolsa cae, no ves movimiento en las pantallas, los judíos controlan las grandes cadenas, los judíos tienen todo el dinero, y eso no puede ser. Eso es motivo de odio. ¿Eso es motivo o es una excusa? Vamos a ver. Hay un famoso libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Escucharon alguna vez ese libro? No se los recomiendo a nadie. Es uno de los bestsellers más grandes que se vendieron en la historia, más vendido que la Biblia. Esto fue fabricado por la policía rusa en la época de la rusa, estamos hablando hace más de casi 100 años, donde en ese libro la tesis es que los judíos se reúnen desde la época del Sanedrín. ¿Saben lo que es el Sanedrín? La época de la Casa Santa, que se reunían los sabios. Se reúnen cada 100 años para planificar el próximo complot de los próximos 100 años. Los judíos se están apoderando del planeta y como nosotros no los desechemos, vamos a estar en grandes problemas económicos. Obviamente, era una forma de poder echar la culpa a alguien, por lo tanto, siempre es bueno tener y fabricar algo como esto. Entonces, fíjense, la excusa o el motivo. ¿Es excusa o motivo? Vamos a tratar de analizar brevemente si esto es así. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando fuimos de refugiados, salimos de la Segunda Guerra Mundial, ninguno de los países nos quisieron acoger en ningún lado. Íbamos de puerto en puerto, ¿sí? Y en realidad, ¿qué dijo? Que una de las cosas que dijeron en la Segunda Guerra Mundial, que los judíos queremos absorber las riquezas del mundo, los judíos somos aquel ser que queremos usurpar, explotar, etc. Ahora, una preguntita. ¿Los judíos son odiados en general o solamente los judíos ricos y los pobres son amados o respetados o da igual? ¿Ah? Los judíos estamos metidos todos en el mismo paquete, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes del famoso gueto de Varsovia? ¿Sí? No estamos hablando que la gente en Varsovia, en este gueto, era gente con plata. Estamos hablando de gente muy pobre. Era gente muy, muy pobre. ¿Se acuerdan del famoso gueto de Varsovia, el exterminio que hubo masivo? Si el motivo real es que lo que me molesta es el poder judío, ¿por qué voy a entrar a un gueto de esto, de gente pobre y mendiga, y los voy a exterminar en masa? ¿Me pueden explicar cuál es el motivo? Si realmente los odio a la gente como los judíos, que son millonarios y se quedan con la fortuna del mundo, ¿por qué no actúo igual, por ejemplo, con los italianos, que son dueños de grandes fortunas, o con los griegos, que son dueños de grandes corporaciones, o con los americanos que se quedaron con la fortuna del planeta? ¿Por qué no intento de hacer exterminios masivos? ¿Se entendió? Ahora que ustedes ya analizaron un poquito este punto, yo me pregunto, ¿es el motivo que nos odian o quizás es una excusa? Obviamente, que es una excusa. ¿Saben que salió un libro que se llamó ¿saben el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion? Fue el libro más vendido, como dijimos, más que la Biblia. ¿Y saben quién lo financió? Un señor que se llamaba Ford, el dueño de los carros Ford. Por eso que no me gusta manejar nunca un Ford, porque no estoy en confort. ¿Sí? Entonces, ese libro fue muy famoso. Otro libro muy famoso en China, el famoso ataque a China, cuando Japón quiso, cuando fueron a atacar a China, ¿qué hicieron? ¿Saben que hay un animalito que se llama Fuyu? Fuyu es un pez en chino, es un pez muy, muy raro, que si tú te lo comes es muy exquisito, pero tiene una particularidad, que si tú te lo comes y no lo haces bien, no lo limpian bien, etcétera, no lo cocinan adecuadamente, es extremadamente venenoso. ¿Y saben de qué trata ese libro? Se llamaba el Fuyu Plan, el Plan Fuyu. ¿Sabe de qué era? Cuando atacaron a Manchuria y querían desarrollar Manchuria en China, dijeron, vamos a hacer una cosa. Fíjense qué inteligente. Vamos a traer aquí, si los judíos son los dueños de la fortuna del mundo, vamos a hacer algo. Vamos a traer a todos los judíos que podamos, los metemos en Manchuria y que ellos desarrollen toda el área para nosotros. Una vez que tengamos Manchuria ya desarrollada y con capital y tengamos dinero y tengamos todo y se haya desarrollado esa región que fue invadida por todos nosotros los japoneses, entonces agarramos a los judíos con mucho cuidado, con muchas pinzas, los sacamos del mapa, los exportamos, haremos leyes, lo que sea. ¿Se entendió la idea? ¿Por qué Japón pensó hacer el Fuyu Plan?
¿Saben por qué? Porque si tú tienes a una nación en la que dicen ser, ¿sí?, los dueños del mundo financiero y los que desarrollan todas las finanzas del mundo, es lógico querer tenerlos contigo en tu país, ¿o no? ¿Sí o no? Y si yo tengo un amigo, vamos a suponer que usted recibe una carta hoy, ¿de quién? Dice, querida, ¿cómo te llamas? Disculpa. Karen, querida Karen, una carta. Dice, ¿cómo estás, Karen? Vengo a visitar Caracas en una semana y media. Lo único, no tengo dónde quedarme. Y no porque no tenga dinero para quedarme en un buen hotel, sino que no me gusta quedarme solo en un hotel, ¿sí? Quería saber si me podría recibir en tu casa con tu familia. Se despide de ti, Bill Gates. ¿Por qué se ríen? Dígame una cosa, ¿tú qué harías, Karen? ¿Te sentirías así con rabia, que atrevimiento? ¿O prepararías toda la reformarías para recibir a Bill Gates? Cuando uno tiene un amigo exitoso, cuando uno tiene un amigo con chavos, con dinero, uno quiere pegarse para ver si se le pega un poquito la estrategia, la inteligencia, el saber cómo se hacen las cosas, yo no sé. Pero normalmente alguien que tiene éxito económico no es motivo de odio. Los chinos, los japoneses fueron prueba de ello. Ellos no odiaban a los judíos, simplemente querían aprovecharse de ellos para desarrollar el país. Entonces, ¿por qué en Europa no pasó igual? Si tanto nos acusaban los rusos, los alemanes, nos acusaron de que usurpábamos las finanzas porque no actuaron igual que China. Entonces, una pregunta más, ¿es una excusa o es un motivo? Obviamente, es una excusa. Pueblo elegido, ¿sí? Los judíos lo odian, ¿saben por qué lo odio? Se creen el gran cacao, se creen que son el pueblo elegido de Dios. ¿Qué se han creído esos judíos? ¿Escucharon eso? Linda, ¿escuchaste alguna vez eso? ¿Sí? ¿Tú qué dices? ¿Nos creemos el pueblo elegido de Dios? ¿O somos el pueblo elegido de Dios? ¿Ah? Entonces, la verdad que si ustedes se dan cuenta, hubo una época triste en Europa donde el judaísmo tradicional empezó a decaer. Estamos hablando 180 años aproximadamente en la historia, donde comenzó con un señor llamado Mendelssohn y Geiger, una nueva corriente, donde vamos a tratar ahora de evitar antisemitismo. ¿Cómo? Muy sencillo. Si nos asimilamos y tratamos de nosotros quitar la identidad esa del pueblo elegido de Dios, entonces quizás nos van a odiar menos. ¿Funcionó? No funcionó. Pero ¿cuál fue la idea? La idea, incluso los sidurim los borraban, los libros de texto de los rezos, donde decía Jerusalén, próximo año en Jerusalén, ¿qué ponían? Decía, nuestra casa es Berlín, nuestra Jerusalén es Berlín. ¿Cuál era el motivo, cuál era la causa de poder decir esto? Simplemente quitarle el factor, no creerme el pueblo elegido de Dios y creerme un pueblo normal como todos. Díganme ustedes, después que ocurrió todo el movimiento reformista en Europa, ¿ayudó para evitar el antisemitismo? ¿O todo lo contrario? Peor. O todo lo contrario. No dije no, o sí o no, no. O todo lo contrario significa que se agravó el problema del antisemitismo con la falta de identidad. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo digo que el problema es que nos creemos el pueblo elegido de Dios, vemos que hay que también tomarlo con pinzas. Por ejemplo, el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo en Hebreos 8:13? No recomiendo que se lo lean. Dice que Dios encontró fallas en el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, obviamente. Porque hasta que nosotros salimos de Egipto y nos entregaron la Torá, todo el mundo estaba de acuerdo con los judíos. Todo el problema empezó cuando llegó Chuchú y dijo, ¿sabes quién Chuchú? No. Jean-Claude. No sé, Jean-Claude. Sí, Jean-Claude. JCPenney, los americanos JCPenney. ¿Está bien? Cuando entra en escena el profeta, dice, a partir de ahora, el pueblo judío se equivocó. ¿Y qué dijo? ¿Qué sigue diciendo? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel. A llamar nuevo, a este pacto ha dejado obsoleto el primero. Y lo que es quiere decir que hubo un upgrade, ¿cómo se dice? Una actualización de la versión del judaísmo al 5.5. Entonces dice, y lo que es obsoleto y se avejenta, pronto desaparecerá. Quiere decir que ahora el pueblo elegido, ¿quién es? Los cristianos. Claro. Está en la Biblia cristiana. ¿Alguien persiguió a un cristiano alguna vez? Ustedes que recuerden, por creerse el pueblo elegido de Dios.
Yo no me acuerdo, o sea, eventos, o sea, hubieron problemas entre musulmanes, etcétera, pero por creerse el pueblo elegido de Dios, no. Los musulmanes cuando perseguían a los cristianos eran porque querían islamizar el mundo. Eso también está muy actualizado, por cierto. Pero decir que porque se cree en el pueblo, entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay otros pueblos que se creen en el pueblo elegido de Dios y nadie los persigue por eso. Vemos que es una excusa o un motivo. ¿Qué dicen los islamistas, por ejemplo? ¿Qué dice el Corán? Dice, ¿cómo es posible que Dios los siga eligiendo a ustedes, a los judíos? Y a pesar de haber violado el pacto, ahora a alguien más se le ha dado la oportunidad. Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Quién dice eso? Los musulmanes. ¿Ustedes se recuerdan las últimas ataques anti-musulmanes, ¿sí? Por creerse el pueblo elegido de Dios? Yo no. Nadie los atacó por eso. ¿Saben cómo se dice en China? Hay una frase en China. ¿Qué significa China? Centro del universo. ¿Alguien atacó a los chinos por creerse el centro del universo? ¿Ah? ¿Cómo está mi amigo Ariel? Ariel. Eddie. Los chinos no, los argentinos. Ahí estaba esperando que saltara, che. ¿Saben que una vez había un profesor de... Los venezolanos nos odian. Pero no porque eres el centro del planeta. ¿Saben que...? Argentinos sabemos de qué estás hablando, Había una vez un argentino se paró en la universidad, era un profesor de psicología, para variar, y dijo, señores, les voy a definir lo que significa la palabra ego. Dice, ego es el pequeño argentino que tenemos adentro, muy adentro. Se para uno y dice, che, pero ¿por qué pequeño? ¿Alguien persiguió alguna vez a los chinos? ¿Sí? Por creerse pueblo elegido. No, perdón, por creerse el centro del universo. Nadie. ¿Sí? ¿Saben qué significa universo? Dice que el centro del universo quiere decir que está rodeado por todos los puntos cardinales. Todo pertenece a China. Vemos que una vez más no es el motivo, sino que es una excusa. Se me cayó la otra tesis. ¿Saben qué significa chivo expiatorio? Y lo explicamos, ¿sí? Pero ¿saben por qué odiamos a los judíos? Porque los judíos tienen que ser el chivo expiatorio, son el chivo expiatorio de la humanidad, y punto. ¿Eso es una excusa o es un motivo? ¿Qué pasaría? Sí. A mí me gustan las preguntas porque aprovecho para tomar mi grama. Vuelva a la figura anterior. Los islamistas son 2.000 millones de personas y el judaísmo no llega ni al 1% de la población. Millones. Ajá. Y nosotros no llegamos ni al medio por ciento de la 0,2 de la población. Sí, entonces, eso también debe influir también porque el 0.5, porque el 0.2% se va a creer el pueblo elegido y no el... No, nosotros no decimos que lo creemos, decimos que somos. Que somos, ¿ok? ¿Por qué vamos a decir que el 0.2 lo decidimos nosotros? Muy buena pregunta. Y porque ellos que son el 50, el 40 y 40. Claro, ellos también lo dicen. La única desfachatez por parte nuestra es, siendo 0.2, tener la chutzpah, la cara dura de decir que somos nosotros. ¿Está bien? Pero eso es demostrable. Está escrito en la Biblia. No, claro. Y es un pacto eterno y hay un shiur entero sobre eso. Un día podemos darlo con favor de Dios, ¿sí? La pregunta es buena. Ok, chivo expiatorio. ¿Qué pasaría? Imagínense que estamos ahora ahí en Frankfurt, ¿sí? Yo voy a hacer el papel de Max Shemovitz, dijeron que se borre su nombre, y ustedes son el pueblo, ¿sí? Señores, a partir de hoy les tengo que dar una noticia de interés nacional. Tenemos un enemigo y lo hemos detectado y tenemos que deshacernos de él y exterminarlo. Ese enemigo se va a quedar con toda la fortuna de nuestro país, el trabajo, el empleo, y nos persiguen. Son una raza inferior. Y les quiero decir de quién se trata el enemigo común que tenemos todos. ¿Saben quién es? Los enanos. Los enanos son aquellos que nos están acabando con todo el país. Esos son los enanos. Vamos a exterminarlos. ¿Cuánta gente me va a aplaudir? Díganme. ¿Cuánta gente me va a creer o cuánta gente va a secundar la tesis que los enanos son el problema nacional? ¿Cuántas?
Difícil. ¿Por qué? Porque si yo digo que los enanos son nuestra desgracia, alguien con sentido común puede entender que eso no es cierto. La pregunta es, ¿qué empieza primero? ¿El chivo expiatorio lo odio? O sea, yo convierto a alguien, o un pueblo, o un grupo en chivo expiatorio porque lo odio, o como lo odio, lo convierto en chivo expiatorio. ¿Se entendió? ¿Quiere decir que hay una diferencia entre convertir a alguien en chivo expiatorio y por eso lo odio? ¿O porque lo odio ya tengo el terreno ya plano para poder decir, ellos son? Si la gente odiara a los enanos, obviamente todos me aplaudirían, pero no es el caso. Entonces, por definición, decir que el pueblo judío es el chivo expiatorio no es un motivo, es una excusa. ¿Se entendió o no? ¿Tiene frío? No. Un poquito, ¿verdad? ¿Es una excusa o un motivo? ¿Cómo dominamos el pueblo? Lavándole el cerebro a la gente. Ok. Por ejemplo, les voy a traer, en la época media, la Edad Media, decían que los judíos éramos usureros. ¿Saben por qué los judíos eran usureros? Porque no nos permitían ir a la universidad a poder tener una profesión. No nos permitían utilizar los métodos convencionales para poder tomar plata prestada. ¿Saben a qué interés prestaban los judíos en la Edad Media? ¿Saben a qué porcentaje? Al 15 al 20% anual. Está muy feo. Pero si tú consideras que no tienen otro medio de ingreso, ¿sí? Pero sí, sin embargo, yo les voy a explicar otra cosa. Vinieron otros italianos, los lombardenses, y también quisieron quitarle también, incluso la iglesia le llegó a quitar la posibilidad de prestar plata a los judíos. ¿Y quién se quedó con el sector financiero? Un sector lombardense. ¿Qué hicieron ellos? Prestaban. ¿Pero saben a qué interés prestaban? Al 200%. ¿Alguien persiguió alguna vez a este grupo por ser usurero? No. Entonces, ¿qué empezó primero? ¿Los odio porque son usureros? ¿O porque los odio, los convierto en usureros y chivo expiatorio, lo demás? Entonces, obviamente, Rabotai, esto no es un motivo, sino una vil excusa. ¿Se entendió? Sí. Ahora tenemos un problema, nos estamos quedando sin motivo. Quiere decir que salimos de aquí y ya nos aman, nos quieren. No. Vamos a tratar de tener paciencia y a despejar cada duda. ¿Saben por qué odiamos a los judíos de verdad? Esta sí. A ver si ya con la cuarta va la vencida. ¿Por qué? Porque los judíos mataron a quién? A Jean-Claude. A Dios. La primera pregunta que yo tengo es, ¿puede alguien matar a Dios? Bueno, no sé, es una pregunta muy larga. Hace muchos años que se preguntan eso. Pero imagínense, ustedes saben que en Estados Unidos, ¿sí?, había una lucha intensa entre los del norte y los del sur. ¿Sabían ustedes un poquito de historia americana? Sí, sí. ¿Sí? Los del norte, los del sur, Abraham Lincoln, los esclavos, ¿se acuerdan? Hay muchos documentales sobre eso. Imagínense que ustedes vayan hasta Miami, lleguen a Miami, y vayan en el aeropuerto y pregunta a uno de arriba, del norte, y te pregunta uno y te dice, hey, where are you from? Tú, yo, Miami. Oh, you're from the south? ¿Tú eres del sur? I hate you, te odio. No existe eso hoy en día. ¿Saben por qué? Porque en la naturaleza humana, en la psicología humana, mientras más lejos está la herida, o mientras más lejos pasa, ¿sí?, una herida, menos hay odio, menos fricción hay y menos antipatía se siente. Si tú me vas a decir que nosotros somos odiados porque matamos a JC, ¿hace cuánto se mató a JC? Hace 2000 años, y todavía se acuerdan de eso. Vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, pero si ustedes van a la misma Biblia de los cristianos, ¿qué dicen ellos? Los soldados del gobierno, ¿quién? Los romanos, llevaron a quién? A JC a la sala pública y ellos lo crucificaron. ¿Quiénes fueron los que mataron a JC? Los romanos. Los romanos. Dice, eso fue Mateo 27, dice Juan 19. Entonces los soldados, los romanos, cuando ya habían crucificado a Jesús, ¿quién lo crucificó? Los romanos. Sigue diciendo más abajo, los soldados lo condujeron y se lo llevaron para que fuera crucificado y ellos lo crucificaron. Eso está escrito en la Biblia de los cristianos. El Concilio Vaticano, no me acuerdo qué número, pero ya habían abolido y estaba claro que los judíos no mataron a JC. Entonces vamos a decir algo, está bien, si tú quieres odiar a los cómplices, porque fuimos cómplices, al fin y al cabo era un profeta falso, ¿sí? Fuimos cómplices, pero ¿a quién odias más?
¿Al cómplice o al actor material? ¿Ah? No escucho respuesta. Uno es cómplice, pero el otro agarra la pistola y mata. ¿A quién odiamos más? Están odiando al cómplice. No, yo no voy a amar tampoco al otro, pero ¿quién es el más odiado? ¿Ah? El que, ¿cómo se llama? Esther, que dice el que ejecuta el crimen. Ahora, ¿alguien odia a los cristianos por haber a los romanos por haber matado a JC? ¿Alguien persiguió alguna vez a los romanos por haber crucificado a JC? ¿Se escucha de antirromanismo alguna vez? ¿Alguien escuchó antirromanismo alguna vez? Hasta el Vaticano. ¿Ah? No hay romanos. Hasta el Vaticano. ¿Perdón? Hasta el Vaticano. Ahí está el Vaticano. Ah, no importa, no importa. Ah, tú dices por cuestiones políticas, tienes razón. Pero aparte le tengo otra pregunta. Si ya el representante de Dios en la tierra, la Papa, dice que ya está abolido y él lo está diciendo, no es normal que le hagamos caso al representante de Dios en la tierra, entonces ¿por qué no cesa todavía el antisemitismo? Quiere decir que esto no es un motivo, una excusa, mataron a Dios. ¿Que alguien puede matar a Dios? Yo tenía pañales también, hacía encima, tomaba jugo verde. Un ser humano, no entiendo, pero Dios. ¿Sabes qué? Porque odio a los judíos, y ahora sí. ¿Sabes por qué lo odio? Porque los judíos son extraños. Eso sí se lo escucharon, ¿verdad? Son peluca, falda, son así, todo. Un comportamiento humano natural. ¿Ah? Un comportamiento humano natural. ¿Usted es psicóloga? Médico. Felicito por tu análisis. Todos tenemos libre albedrío. No, es lo que está diciendo la señora, ¿cómo se llama? Perla Mandeli. Perla, tú eres hermana de Max. Max, no está Max, no hace su falta, no vino. Está en Chile. Ah, qué bueno. ¿Usted es la mamá? Sí. Encantado. Entonces, dice Perla, dice que es un comportamiento humano, ¿sí? No gustarte el que no se te parece a ti. ¿Hasta qué punto? Les voy a decir hasta qué punto. Nadie aquí estudió en el Rambán conmigo, ¿verdad? Yo estoy en el Rambán. Pero conmigo no, ¿verdad? No. Ok, entonces no relacionará. Yo tenía un compañero recién llegado de Brasil. Qué cómico el día que entró ese niño a la clase. Oh, por favoreño, un lapiseño, por favoreño, no sé qué, mira, no sé qué, mi mamá, no sé cuánto, las patillas, y hablaba todo así como un de esto de abasto, y todo el mundo decía, Porto, el abasto, no sé qué, y todo el mundo se metía con el pobrecito, este muchacho, excelente muchacho. Pero cada día se veía él más apagadito, pobrecito. No pasaron 3 meses que el niño venía hablando como uno de Katia. Mira, compadre, ¿sabes cómo es la cosa? Mira, pana. Entonces hablaba, oye, el niño es una transformación total. Una condición humana es tratar de ser igual, ¿sí? Y es normal querer, ¿sí? Y el que es igual es respetado, hay una empatía, ¿sí? Entonces es respetado. Sin embargo, por ejemplo, los judíos dicen que somos diferentes. Vemos que el judaísmo, por esta foto ustedes pueden observar que el judaísmo no es una raza. El judaísmo es un pueblo. ¿Cuál es la prueba de que el judaísmo no es una raza? ¿Alguien tiene una sola respuesta? Porque el judaísmo no es una raza, es un mito. Hay que desmitificar los conceptos. Cuando alguien los ataquen de algo, primero traten de atacar ustedes la pregunta, porque la pregunta no empieza. No traten de defenderse cuando la pregunta no tiene asidero. ¿Por qué el judaísmo no es una raza? Del momento que se aceptan los conversos al judaísmo, ya el judaísmo deja de ser raza. Un judío puede ser yemenita negro, ¿sí? Puede venir de Rusia, puede venir de Polonia, puede venir de Marruecos, puede ser amarillo y puede ser chino. Hay una china famosa que se convirtió en una tzadek grande en Jerusalén, China, que tú la ves y eso no puede ser. Hace unos años. El judaísmo, por definición, no es una raza. Entonces, ¿qué dice? Que somos diferentes. Ok, Hazaku Baruch, muy bonito, somos diferentes. Quiere decir que para que entonces nos empiecen a querer, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Perla? Iguales. Botamos la bata, botamos la kippah, agarra la Isami, ¿sí? Y me empiezo a vestir como un buen alemán,
con un buen acento alemán, me empiezo a parecer a ellos, como con ellos, ¿sí? Me caso con ellas, y todo, y no ha pasado nada. Y eso ocurrió, pero no casos aislados, sino de forma masiva. Masiva. El judaísmo europeo, ¿sí? Ese fue el intento que hizo Mendelssohn con Geiger, que dije antes. Ese fue lo que se llama en hebreo la Ascalá, el movimiento del iluminismo, donde los judíos pretendían, si me asimilo, seguro que me van a querer. ¿Sí? ¿Qué dijimos antes? No solamente que no me empezaron a respetar ni a querer, sino que me empezaron a odiar con más intensidad. Y eso no es normal. Eso no existe. ¿Por qué a los judíos le ocurrió algo así, algo que es antinatura? No es lógico, no es psicológicamente, no es viable, no existe. Tú agárrate en cualquier pueblo del mundo que se quiera asimilar, ¿sí? Es un pueblo que al final es acogido. Si tú me quieres decir, ¿sí? Si tú me quieres decir que, yo me acuerdo que uno en Madrid, yo estudiaba yo trabajaba en el AL, en seguridad. Entonces me dice uno de Iberia, me dice, oye, ¿tú eres judío? Le digo, sí. Yo tenía la capa puesta, ¿no? Estaba empezando a usar kippah allá en España, sí. Al principio me la guardaba, para si yo era joven me la ponía así, parecía todo el día. Me dice, ¿tú eres judío? Sí. Le digo, ¿sabes que tenía un odio a los judíos a muerte? Hasta que me enteré que yo soy judío. Así me dijo, hasta que me enteré que yo soy judío. Yo cuando llegué a Madrid, me acuerdo, una comunidad, porque yo puedo llegar a entender que si uno es negro o chino, y tú no eres chino, ¿sí? Los apartas. Yo puedo llegar a entender que si tú eres blanco o rubio y el otro morenito, lo apartes. No lo comparto, lo puedo llegar a entender. Podría llegar a entender que si tú eres asiático y el otro no lo es, lo podría apartar. Que si tú eres brasilero con un acento y yo no lo tengo, te puedo llegar a apartar. No lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo porque ocurre. Pero yo cuando estuve en Madrid ocurrió un fenómeno increíble. ¿Alguien viajó a Madrid? ¿Alguien vio a los judíos de Madrid? En la época que yo llegué, ¿sí? Nadie que yo conociera usaba kippah en la calle. Yo tenía un amigo que se llamaba Menahem y decía, no, me llamas Miguel, no Menahem, Haz Shalom, cuidado, aquí no. Si vas a la fiesta de los goyim, no, aquí no digas que eres judío. ¿Se acuerdan que les conté? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el judío en España, blanquito, igual que los españoles, te hablan, hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo están las cosas aquí? Tú eres un madrileño auténtico. Y entonces, yo no me expliqué nunca por qué en España tú veías las pintadas en las calles antijudías, era increíble. Yo veía pintadas no antisionistas, antijudías mamash. Una vez vi, ¿sí? una pintada, un grafito en la calle que decía, si Dios es judío, que muera, así, que muera. Entonces, bueno, que muera Dios, porque para ellos Dios es JC. Entonces dijo, sí, si Dios es judío, oye, un momentito, una preguntita. Aquí en España, nadie reconoce, ¿sí? Un judío. No se reconoce. ¿Por qué un joven va a tener energías? Va a sacar dinero de su bolsillo para agarrar y comprar una pintura, irse a las 2, 3 de la mañana con una escalera a pintar contra los judíos que ni siquiera te molestan? Entonces vemos que esto de ser igual o que son diferentes no es un motivo. ¿Se entendió o no? ¿Qué es? Una cosa. Estamos llegando al final de las tesis. Esta me gusta. Incluso ustedes se van a dar cuenta que hay un señor que se llama Teodoro Herzl. Teodoro Herzl quería hacer el famoso llegar al Estado de Israel, porque él pensaba, no el Estado de Israel, cualquier país, sea Uganda, un país para los judíos, porque él entendía este principio, como somos diferentes, tenemos que tener una nación judía. Después, cuando él dijo Uganda, Argentina, ¿sí? ¿Qué le dijeron? No, estás loco, la tierra nuestra es Israel. No tuvo auge, ¿sí? No cuajó. Pero él, ¿qué propuso? Fíjense la propuesta que él hizo al principio para tratar de acabar con el antisemitismo. Escuchen bien.
העיתונאי תיאודור הרצל, יהודי מלידה אבל נאמן מסור לתרבות הגרמנית, מציע הצעה משלו לפתרון שאלת היהודים. הוא יזמין את האפיפיור בשם אחוות הגזעים להטביל לנצרות את כל יהודים. ¿Entendieron el primer paso cuál fue? Invitó al Papa de la época a qué? A bautizar a los judíos. Pero no bautizarlos escondidos. Fíjense la propuesta. יהודי אוסטריה בטקס מיוחד שיערך בכנסיית סן סטפן שבווינה. וכך הוא כותב ביומנו. בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים, לכל הפחות באוסטריה, בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו: עזור לנו מפני האנטישמיות, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי וגאה לנצרות. הרצל גם מתאר בפרטי פרטים את תוכנית ההתנצרות ההמונית המתוכננת. המרת הדת התבצע לאור היום ביום ראשון בצהריים בקתדרלת סטפן הקדוש, בתהלוכה חגיגית וצלצולי פעמונים. לא בחשאי, כפי שנהגו יהודים לעשות עד עתה, אלא בגאון. העובדה שמנהיגים יקיימו את יהדותם וילוו את העם עד שערי הכנסייה תעניק כנות רבה למעמד. אנחנו שעמדנו איתן, הננו הדור האחרון הדבק באמונת אבותינו, אבל רצינו להפוך את בנינו הצעירים לנוצרים לפני שיגיעו לגיל התבונה, שבו המרת הדת לובשת צורה של מורח לב. ¿Escucharon eso? La verdad que se ponen los pelos de punta, les voy a explicar por qué. Yo tengo una propuesta. Vamos a acabar con el antisemitismo. Acabamos con los judíos. No hay judíos, no hay antisemitismo. ¿Les gustó la propuesta? Acabamos con los judíos. Y si no hay judíos, pues ya está. Se acabó el problema. En otras palabras. Pero él mismo se dio cuenta que eso no funcionó. ¿Se acuerdan del famoso caso de Dreyfus? Sí. Dreyfus, ¿quién fue? Uno de los símbolos más grandes de la asimilación, que llegó a una alta jerarquía en las milicias francesas, que al final, sí, hubo un complot en contra de él, donde lo acusaron de espía y lo ejecutaron en una isla por ahí. ¿Quién cubrió todo ese evento? Un periodista muy famoso, ¿quién? Este señor. Quiere decir que se dio cuenta que tirar tu identidad, ¿sí?, tirar la identidad tuya a la basura, no ayudaba. ¿Se entendió o no el punto? Entonces, ¿es un motivo o es una excusa? La teoría racial ya la vimos. Había un aparato donde se medía el cráneo de la raza aria. ¿Sí? Había un profesor donde estaba dando una cátedra de qué significa la raza aria, y se levantó uno y él mismo dijo: mira, a ver tú, Hans, párate aquí. Lo para ahí, le empieza a medir el cráneo. Miren el perfil de este muchacho, miren la altura que tiene, miren los ojos, mírenlo bien. Este es un prototipo ario, para que los puedan ustedes identificar donde vayan. Después de la Segunda Guerra Mundial se encontró con Hans. Le dijo: Hans, ¿se acuerda de mí, profesor? Sí. Déjeme decirle que soy judío. Para su sorpresa. Quiere decir otra vez, el judío no es una raza, que somos una raza inferior. Así dijeron los nazis, somos una raza inferior. El judío es por definición. Entonces, ¿qué vemos? Una excusa y no es un motivo. Entonces, ya ven aquí el problema de la raza. La pregunta ahora es, si es así, entonces voy a preguntar. Sabemos que el antisemitismo, sí, por definición, es diferente a cualquier tipo de odio racial. Un odio racial puede ser un momento determinado, puede ser un momento específico, por un motivo específico, pero les voy a decir algo. Para un judío, antisemitismo no significa algo así. ¿Por qué? Si eres capitalista, te acusan de ser comunista. Si eres poderoso, te dicen que eres débil. Y si eres dominante, dicen que somos apáticos. A veces dicen que somos ricos, somos pobres, o somos escoria, o somos premios Nobel. O sea, no, cualquier motivo para ser antisemita es válido. Entonces vemos que el antisemitismo, a diferencia de cualquier odio, ¿sí?, no tiene un motivo específico. Y esto nos tiene que dar una reflexión, porque tenemos que salir de aquí hoy con una respuesta. No puede ser que haya tanta incongruencia en el concepto antisemita, ¿sí? Somos diferentes. El odio antijudío es diferente en su intensidad. No ocurrió nunca la intensidad del odio que hubo contra el judío. La universalidad. En cada país del planeta, sí, existe antisemitismo. Hubieron brotes antisemitas.
Los judíos en promedio, nos hemos mudado de país, ¿sí? En un promedio de 20 años por país, los últimos 2000 años. No hemos durado más de 20 años en un país, en promedio. ¿Eso qué dice? La universalidad del problema. Somos diferentes. Entonces el odio al judaísmo es universal, es intenso, es irracional. Entonces, si tenemos que ninguno de estos es, yo quiero que uno de ustedes sea valiente y me diga entonces qué sí es. Les voy a ayudar. ¿Se acuerdan de esta muchacha? Ana Frank. Yo quiero que ustedes escuchen las palabras del diario, una frase que es clave en todo esto. Escuchen. ¿Quién sabe? Incluso puede ser que nuestra religión, de la que todos los pueblos y todo el mundo aprenden el bien, y por esa y solo esa razón sufrimos ahora. Nunca podremos ser holandeses o simplemente ingleses o siquiera representantes de nación alguna. Siempre seguiremos siendo judíos. Una niña de ¿cuántos años? 13 años. ¿Cómo puede una niña de 13 años tenerlo tan claro? Pareciera que escribió con inspiración divina. Les voy a explicar por qué. Uno de nuestros peores enemigos de los judíos, ¿sabes quiénes son? Perla, eres brillante, de verdad. Los propios judíos. ¿Saben cuál fue el peor mal que nos pasó las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial? Querer desjudizar y querer secularizar el problema antijudío. ¿Saben? Cuando llevaron esto los judíos a Broadway, los judíos seculares, ¿sí? No observantes, quisieron llevar la obra de Ana Frank a Broadway. ¿Saben cómo escribieron esta frase? Así: bueno, quién sabe, un día es un grupo, al día siguiente será otro grupo, hoy nos tocó a nosotros, esto es un problema universal. Como un email que recibí yo una vez que dice, no solamente los nazis no solamente sufrieron los judíos, y no solamente fue un problema judío, ¿sí? Fue un problema de todo el mundo, de los cristianos, de los gitanos, de los homosexuales, de todo el mundo sufrió. ¿Verdadero o falso? Sí. Verdadero. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el trasfondo de esa frase? Esto, quiero quitarle el concepto judío al problema. Lo que dijo ese email que me llegó es verdad, pero hay una cosa que el email no dijo: que el plan de solución final no era con los gitanos, no era con la iglesia y no era con nadie, solamente y únicamente con los judíos. Solución final significa lo vamos a terminar donde estén. ¿Se entendió? Entonces que nadie me venga a desjudaizar el problema. Aquí hay un problema de fondo. Yo quiero descubrir cuál es. Yo quiero descubrir hoy cuál es el problema. Y si lo puedo descubrir, voy a poder también tratar de atacarlo. Y para poder descubrir el problema, vamos a identificar a nuestro archienemigo número uno de las últimas décadas, para poder entender cómo piensan ellos y ponerme en sus cabezas y en su intelecto para poder yo racionalizar el problema de fondo. Dice Adolfo Hitler, escribe así en su libro: la lucha por el dominio del mundo, identifica que hay una lucha mundial. Aquí hay una lucha de poderes. Fíjense lo que dice: la lucha por el dominio del mundo será librada íntegramente entre nosotros, alemanes y los judíos. Oye, un momentito, Alemania es un país político. ¿Por qué no dices entre alemanes y América? Entre alemanes y Occidente y Oriente. ¿Por qué entre alemanes y judíos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Con las palabras de este señor vamos a ir descubriendo más cosas. Sigue diciendo: todo el resto es fachada. ¿Saben lo que significa fachada? No crean en pajaritos preñados, señores. Quiten esas 6 excusas. Hitler, Max Schemó, dijo: no se crean nada. El problema es este. Sigue diciendo: es fachada e ilusión. Tras Inglaterra está Israel. O sea, no es que está Israel, sino que detrás de Israel están los judíos. Significa que la filosofía detrás de Inglaterra, ¿quién es? Los judíos. Así también tras de Francia y los Estados Unidos, incluso cuando hayamos expulsado al judío de Alemania, seguirá siendo nuestro enemigo universal. Esto es un problema de generaciones. ¿Ustedes se acuerdan que hablamos la vez pasada de Amalek? ¿Se acuerdan de Amalek? Amalek era nuestro enemigo cuando salimos de Egipto y llegamos al desierto. La semilla de Amalek. Amalek, que quería hacer, exterminar al pueblo judío. Hubieron 2 veces en la historia que hubieron un intento de solución final. Las 2 fueron con Amalek.
La primera fue con la reina Esther, ¿sí? Hubieron muchas persecuciones, pero intento de solución final fue con Amalek. ¿Quién era Amalek? El del rey Amán. Y en la generación nuestra con este individuo. Y por supuesto demostramos una vez, creo que fue aquí, ¿no?, que esta gente venía de Amalek. Entonces fíjate cómo lo identifica. Seguirá siendo nuestro enemigo universal de todas las épocas. Quiere decir que aquí no hay nada político detrás. Sigue diciendo Hitler. ¿Comprenden ahora la profundidad de nuestro movimiento nacional socialista? ¿Lo comprenden? ¿Puede haber algo más extraordinario y abarcativo? Aquellos que no ven en el movimiento nacional socialista más que un movimiento político, escuchen bien, escasamente saben algo de él. Quiere decir, señores, esto no es un problema político. Estamos llegando a un problema de índole espiritual. Escuchen bien las palabras. Es más que una religión. Hitler está hablando de religión. Es la voluntad de recrear la humanidad otra vez. ¿Se entendió? Ahora de repente Hitler se volvió un señor religioso que habla de crear la humanidad y es un problema entre judíos y alemanes. Quiere decir que es un problema de base. Hay algo en la filosofía judía que me molesta, dice Hitler. Hay algo en ellos que me molesta. Y una lucha universal, una lucha para recrear la humanidad entera. Sigue diciendo, ellos se refieren a mí como un bárbaro inculto. Sí, somos bárbaros. Queremos ser bárbaros. Nos resulta un título honroso. Rejuveneceremos al mundo. El mundo está próximo a su fin. Muy bien, muy apocalíptico el hombre. Sigue diciendo así, la providencia. ¿Saben qué significa la providencia? ¿Ah? ¿Qué? En Cadivi hay mucha providencia. Sí, la providencia de Cadivi. Esta es otra providencia. ¿Saben lo que es la providencia? La divinidad. De repente esta gente son muy creyentes. Fíjense cómo habla, ¿sí? Parece un rabino. Dice, la providencia ha ordenado que sea yo el más grande libertador de la humanidad, ¿sí? Estoy liberando al hombre de las limitaciones de una mente que se apoderó de él, de las sucias y denigrantes automortificaciones de una falsa, escuchen bien, visión denominada conciencia y moralidad. El mundo está lleno de conciencia y moral. Y sigue diciendo él más adelante, aquí, la conciencia y la moral es un invento judío. Ah, amigo, y estoy entendiendo ya lo que está pasando aquí. Todo el problema de este hombre, dice la conciencia y la moralidad denominada, vamos a liberar a la humanidad de la automortificación, de una falsa visión denominada conciencia y moral, y de las demandas de una libertad personal y una independencia que solo unos cuantos pueden soportar. Es una imperfección igual que en el cuerpo la circuncisión. Muy bien, entonces estamos identificando, ¿sí?, nuestro peor enemigo de la última generación que está diciendo esto es un problema de moral, de ética y conciencia, un problema religioso, punto. Aquí no hay nada que ver con... Eso hace que se excluya cualquier tipo de nacionalidad. Totalmente. Y no solamente eso, sino que se me cae cualquier otra excusa. Sigue diciendo, bueno, fíjense qué frase, es la ley natural. ¿Cómo puede una persona creer esto? Fíjense. Es la ley natural, vertical, en donde las clases son naciones superpuestas las unas a las otras. Es decir, son unas se apoderan de las otras. Dice, en vez de coexistir como vecinas. ¿Por qué? Dice, a este orden volveremos tan pronto sea erradicada la secuela del liberalismo. Quiere decir, volveremos a lo que es un mundo de selección natural de las especies. Por eso que el darwinismo, ¿sí?, era fantástico para el nazismo. Porque el darwinismo me da un apoyo para poder decir, el mundo no fue creado por Dios, un Dios de mortificaciones y conciencia. Tenemos que liberarnos de esta estupidez judía que infectó a Francia, infectó a Estados Unidos y va a infectar el mundo entero. Miren lo que dice esta frase, es para ponerse los pelos de punta, escrita por el mismo Maximov Zichro. Si solo un país, por la razón que sea, tolerase una familia judía en él, esa familia sería el centro infeccioso, lo que se llama en alemán der Bazin, para una sedición renovada. Si un pequeño niño judío sobreviviese sin ningún tipo de educación judía, sin sinagoga ni escuela hebrea, estará en su alma. Ese concepto estará en su alma, dice Hitler.
Incluso si nunca hubiese existido una sinagoga o una escuela judía o el Antiguo Testamento, aún así el espíritu judío existiría y ejercería su influencia. Yo ojalá que entendamos lo que Hitler entendía. Mejor que nosotros mismos. Ojalá que podamos entender un poquito lo que Hitler entendía para saber cómo mantenernos fuertes como pueblo. ¿Saben ustedes que hay un rap americano increíblemente, de verdad ese documento lo sacó, lo tiene en su cartera guardado, el original? ¿Cómo llegó a su mano? No me pregunten, Ralph Silver. Tiene en su cartera, creo que el Ralph Silver, si no me acuerdo. Saca un documento en su cartera que lo guarda como una reliquia. Es un edicto que sacaron los nazis, donde le dan el orden a todas las fronteras de no dejar pasar nunca a ningún judío con los libros grandes. Esto es llamado el Talmud. Porque si llegan a América o a otro país, se van a reproducir. ¿Entendieron usted lo que entendía este? Pobre de nosotros que no entendemos ni la mitad de lo que entienden nuestros enemigos. Y esa es la vergüenza que yo siento a veces. Que nosotros no podamos entender lo que entienden nuestros enemigos. Y eso es Hanukkah. Eso es Hanukkah. Eso es helenizar a los judíos. Esa fue la lucha. La lucha es no dejarnos atrapar. Esa es toda la lucha Hanukkah que viene ahora en escasos días. Y la lucha Hanukkah es no caer en esto. Ser más judíos que nunca. Ser más judíos que nunca. Termino diciendo, ha estado allí, ¿qué cosa? Fíjense lo que dice. Esa influencia que va a estar en su alma, etcétera, etcétera, va a estar ahí, y ha estado ahí desde el comienzo. Y no hay judío alguno, ni siquiera uno que no personifique esto que estamos diciendo, dice Hitler. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que exterminar a los judíos. Pashut, muy fácil. ¿Se entendió ahora cuál es la raíz del problema? El golpe más duro que jamás haya azotado la humanidad, bueno, aquí sigue diciendo lo mismo. ¿Sabe de dónde viene el problema? Cuando nosotros nos convertimos en nación judía. ¿Cuándo fue? Del Sinai. Ya. Cuando nos entregaron la Torá. En el 48 fue... bueno, hay un shur entero de 48, lo podemos ver otro día. ¿Sí? ¿En el cuándo? Cuando nos entregaron la Torá. Hace 3.300 años. Señores, hace 3.300 años nos convertimos en una nación judía. ¿Sí? A partir de ahí recibimos la Torá. La Torá es un legado. Escuchen bien lo que les voy a explicar. La Torá es un legado en la cual nos pasan la responsabilidad a nosotros, ¿sí?, de rectificar este planeta. Y tú, judío, eres el embajador del pueblo de Dios bendito en el mundo. Es otro shiur también, ¿por qué nosotros en otro pueblo? ¿Sí? Hay un shiur entero del Rab Lutzato, ¿por qué nosotros? ¿Va? La luz del mundo. Pero ¿por qué la luz del mundo? Eso hay un shiur entero, ¿por qué nosotros? Pero ya que fuimos elegidos y nos dan el legado, nos pasan, aquí están las instrucciones de ustedes, en el mismo y preciso momento, dice Masejet Berajot, Masejet Shabbat, perdón, dice que el Masejet Shabbat trae, en el tratado talmúdico de Shabbat, trae ahí, dice, hay un problema cuando llegó la Torá al mundo, empezó el odio en el planeta hacia los judíos. ¿Cómo se dice Sinai? Sinai, Sin Yud, Samech Yud, Nun Yud. Y la palabra Sinai son las mismas letras de la palabra Siná, odio. Dice la Gemara, señores, a partir de hoy ustedes son mis embajadores. Pero, sépanlo, van a tener también retractores. Así que, móntense en este tren, amárrense en los cinturones y pónganse a trabajar fuerte en pro de este proyecto, porque es la única forma de vencerlos. Y mucho cuidado, dice la Torá, si tratas de pasarte al bando que no es. Porque entonces te vas a encontrar con el antisemitismo más fuerte que jamás pudiste haber encontrado. ¿Sabes por qué? Para seguir preservándote como pueblo. ¿Qué hubiera sido nosotros si no tuviéramos la Shoah? ¿Estaríamos hoy? No existiríamos. Es irónico. Si no hubiéramos tenido la Shoah, ¿cómo se dice? El holocausto. Miren qué irónico lo que estoy diciendo. No estaríamos hoy aquí sentados diciendo Berajot. Es un mecanismo de defensa que Dios bendito pone en el mundo. Te van a odiar cuando te quieras salir del camino, como unas cercas eléctricas, cuando ven el rebaño que se quiere salir de una descarga eléctrica y la oveja vuelve otra vez al rebaño. El pueblo te hace la Abdalá. El pueblo te hace la Abdalá. Si tú no haces Abdalá, es muy bonito. Si tú no haces la distinción, entonces te van a ti a distinguir.
¿Sí? Tú quieres tirarte la kipá, te van a poner un Magen David. ¿Quieres comer con los goyim? Las leyes de Nuremberg prohíben comer en los restaurantes con goyim, a perros y judíos. ¿Tú quieres ahora casarte con una no judía? No hay problema, prohibido matrimonio entre alemanes y judíos. Lo que tú no quieres hacer, ¿sí? Con buena voluntad, porque Dios te lo regaló para tu mérito, ¿sí? Viene tu enemigo y te lo impone a la fuerza. Es un mecanismo de defensa. Lo demás todos son excusas, Rabotai, son todas excusas. ¿Se entendió el problema? Bien, ahora, ¿sí? Y miren esto, por favor, escuchen esta frase histórica. Un señor que se llamaba Aldous Huxley, en un libro que se llama La confesión de un ateísta, un hombre que era nazi, fíjense lo que escribió. Tenía motivos para no querer que el mundo tuviera un sentido, igual que los nazis. Darwin, la ley de Darwin. ¿Por qué? Por lo tanto, asumí que no tenía ningún sentido, el mundo está hecho al azar, y pude justificarlo. Para mí la filosofía del sinsentido fue un instrumento esencial de liberación, de una cierta noción de moralidad, para liberarme de la moral. Obviamente objetábamos la moralidad, ¿por qué? Porque interfería con nuestra libertad sexual. No me dejaba hacer lo que yo quería. Yo quiero los bienes de mi amigo. No puedo, pues estoy robando. ¿Quién inventó eso? Los judíos. Ay, cónchale, estos judíos. Yo quiero asesinar a este porque me cae mal. Ah, no matarás. ¿Quién inventó? Los judíos. Ah, mira que se fue la vecina, está triste, se fue el marido de viaje, hay que alegrarla, una mitzvah de alegrarla, ¿sí? No puedo, ¿por qué? La Torá. ¿Quién inventó la Torá? Los judíos. Cónchale, estos judíos están en todas partes. Entonces me molesta, cada vez que quiero hacer lo que me da la gana, viene esa Torá y me molesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy sencillo, exterminamos ¿qué? A la Torá y a sus protagonistas. ¿Se entendió cuál es el problema de fondo o no? Es tan sencillo como esto, Rabotai. Es un problema judío. No un problema antisemita, ni político, ni nada. Es judío, meramente. Ay, yo sé que es tarde para ustedes. No. Si me permite 5 minutos más, terminamos. Saben que, por otro lado, también van a haber goyim o gente de otros pueblos que también van a abrazar a las ideas judías. De hecho, una de las aportes más grandes del judaísmo es que hemos dado religión a 3/4 partes del globo terráqueo, ¿o no? Si ustedes se ponen a ver cuáles son los valores universales en cualquier lugar donde ustedes vayan, díganme un valor universal. ¿Ah? El amor, amarás a tu prójimo como tú mismo. ¿Quién lo dijo? No fue Jean-Claude, fue Rabbi Akiva. ¿Quién más? Otro valor universal. La paz. El valor de la paz, ¿dónde está? Shalom. Shalom Aleichem. ¿Sí? O sea, Shalom es un invento judío. ¿Qué más? La honestidad. Lo tigzol. No robarás. Lo tignov. No matarás. La vida, el derecho a la vida. Es un derecho de la vida. ¿Qué significa? Antiguamente, para que ustedes vean, cuando tú ibas a los circos romanos, no sé mucho, ¿sí? Hoy en día, bueno, es otro ejemplo. Usted va a un circo romano, van a ver prisioneros peleando con osos. Era en los circos, así, van a divertirnos, que la vida tenía valor. Hoy en día la vida tampoco tiene valor. El valor de la vida, que es la Torá. Shabbat no puedo transgredir siempre y cuando hay peligro de vida. La vida es un alma, es un mundo entero, dice el Zohar. El que salva una vida de Israel como si salvara la humanidad entera. El concepto de la vida es judío. ¿Qué otro valor hay? La igualdad delante de la ley. Es un concepto judío. Y si ustedes se ponen a contar, van a descubrir algo increíble. Los valores que ustedes descubran en cualquier sociedad universal son inventos de la Torá. Entonces vamos a ver gente que sí abrazó este proyecto. Por ejemplo, John Adams, segundo presidente de Estados Unidos de América. ¿Qué dijo? Insistiré que los hebreos o los judíos han hecho más para civilizar al hombre que cualquier otra nación. Son la nación más gloriosa que han habitado en la tierra. Los romanos y su imperio fueron solo un pequeño ornamento en comparación con los judíos. Ellos han entregado religión a 3/4 partes del globo y han influenciado más a los sucesos de la humanidad y de mejor y feliz manera que cualquier nación antigua o moderna. Segundo presidente de Estados Unidos de América, y nosotros, judíos, tratamos de copiar a los americanos en todo. Comer chicle como ellos, vamos a ir a hacer ellos, el gin, vamos a hacer todo exactamente como los gringos. ¿Por qué? Bueno, porque está de moda, está in. No seas tonto, si tú eres el in del mundo,
A ti te están reconociendo como la persona gloriosa del planeta. ¿Qué tienes tú que estar picoteando en las culturas ajenas? Eso es Hanukkah. Preferimos hablar inglés que hebreo. No importa, te estoy diciendo puedo hablar inglés, no importa, pero ¿de qué hablo? Yo puedo hablar inglés, pero ¿de qué hablo? Pero lo No, yo tengo que hablar de quién, yo tengo que hablar de quién, de Madonna, de quién más, yo tengo que hablar de quién, no sé, ya se me olvidó en mi época había quién, en mi época había un Travolta, y ya pasó muchos años. ¿Qué sé? Barry White. Barry White, yo qué sé, hay que hablarle de lo que está de moda, Rabotai, ¿por qué tenemos que asimilarnos culturalmente? ¿Por qué? Fíjense cómo nos reconocen como la nación más gloriosa. Les voy a contar una anécdota breve. En Inglaterra salió un judío hasídico a pasear. Ustedes saben, un judío hasídico tiene Streimel, ¿sí? Shabbat, y usa levita. Y entonces salió con sus peot a caminar. Un día, el hasid estaba en Inglaterra caminando en una calle inglesa, y de repente pasa por ahí la reina de Inglaterra. Y lo ve. Dice, qué imagen más maravillosa. Déjeme, por favor, le dice a uno de sus criados, llámame a ese señor, dígale que lo quiero ver dentro de 2 meses en mi palacio. Entonces, el hombre recibe la notificación, dice, no puede ser, va a su casa y dice, mira, la reina de Inglaterra y los reyes de Inglaterra me quieren ver a mí. ¿A mí? ¿Te lo crees, rey? Rúgele, ¿a mí? Dice, no puede ser, aquí está, firmado, sellado. No, es una broma. No, pues no, que yo vi la carroza. Y esto ocurrió. ¿Qué pasó? Dice, bueno, ¿y ahora cómo hago? Bueno, no sé, tenemos que prepararnos. ¿Cómo me preparo? Bueno, hay escuelas de modales. Entonces, bueno, hay que ir, ven, escríbete. Bueno, te comer así, poner así, chupa, fin. Y no se puede vestir así, no, claro que no. Se corta el traje, ya se quita esto, se quita las peos, se afeita. ¿Y cómo va? Como un lord inglés se presenta. Fulano de tal quien, no es Yankele, ya Jackie. Jackie, no sé, inventé un apellido, aquí estoy. No, aquí está, mire, que me dijo que me quería ver a la reina, ¿sí? Cuando pasa a ver a la reina, ¿sí? La reina lo ve y le dice, ¿usted quién es? Dice, yo, Yankee. ¿Cómo Yankee? Yo invité a un judío hasídico. Tú eres un inglés. Yo estaba interesado en tu personalidad, en tu cultura, en tu historia, no en ti. Para eso viniste. Para eso agarro yo a mi esposo, lo tengo aquí al lado. Necesito una patada y lo botaron para afuera. Le voy a explicar otra cosa más. Un ser humano puede sobrevivir a cualquier cómo, siempre y cuando tenga claro el apropiado por qué. Hay una ecuación mortal: antisemitismo, ignorancia igual asimilación, muerte del judaísmo. Si no hay shiur, si no hay estudio de Torah, si no hay práctica de las mitzvot, es cuestión de tiempo. Ahora, Dios dijo que el pueblo va a ser eterno. No es porque nosotros nos asimilemos, el judaísmo va a desaparecer. Dios no nos necesita a nosotros para ayudarlo a Él. Los reformistas pensaban que si nosotros agarramos carro en Shabbat, para que los judíos en vez de ir a la discoteca vayan a la sinagoga, el judaísmo no se va a perder. No necesitamos los reformistas, gracias. ¿Sí? Lo que te está diciendo aquí es simplemente, si un judío está informado de su judaísmo, pashut, él desaparece, no el judaísmo, él como persona. ¿Saben cuánta gente murió de la Shoah hasta acá? Más de 6 millones de judíos, por asimilación nada más. Entonces lo que no hizo Hitler, nosotros lo estamos haciendo. Y Hitler está gozando en la tumba. Entonces, ¿qué dice la Torah? No le sigas el juego. Tú eres un hasid, no llame un inglés. No seas shahor, sé judío. Eso es Hanukkah. Cuando prendamos las velas Hanukkah este mes, ¿sí? El 25 de Kislev, pensemos en este proyecto, el proyecto más maravilloso, porque si tenemos a Dios con nosotros, tenemos todo. Quiero terminar con una tabla, no sé si la ven aquí. Una estadística que hicieron en Estados Unidos, una organización no religiosa, dio la siguiente estadística. Dice lo siguiente: la comunidad hasídica ortodoxa, ¿sí? Esto fue un estudio 10 años vista, escuchen bien, 10 años vista, hacia adelante. ¿Qué va a pasar con la comunidad hasídica? Bueno, el porcentaje de matrimonios mixtos va a ser el 6%, ¿sí? La primera generación van a tener 100 descendientes,
La segunda generación, 324 descendientes. Tercera generación, 1050 descendientes. Y la cuarta generación, 3400 descendientes. Una comunidad ortodoxa, ¿sí?, tradicional. De ahí voy a saltarme dos cuadros, ¿sí? La conservativa, en vez de 6.2%, arriba son 6.72 número de niños por familia de promedio, ¿sí? Conservativa 1.74. El nivel de asimilación no va a ser el 6%, va a ser el 32%. Primera generación van a ser 100, por supuesto, todos son 100. Si partimos los primeros 100, la segunda generación en vez de 324 van a ser 66. La tercera generación 44 van a ir decreciendo, ¿sí? Y la cuarta generación son 29 personas. Si vamos a la reformista, vamos a la secular directamente, aquí no hay reformistas, Baruch Hashem. La secular es la gente laica, la gente la gente que está de moda. Un niño .29 y un perrito. El nivel de matrimonios mixtos, escuchen bien, no va a ser el 6% de aquel grupo que sí tiene bagaje judío, sino va a ser del 49%. La primera generación son 100 como todos. Segunda generación en vez de 324 son 41. Siguiente generación 17. Cuarta generación son 7. Y no le quiero decir la quinta porque me da pena fraternal decirlo. Ya no existe. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Entonces en nuestras manos está la continuidad de no el judaísmo, de nosotros. ¿Quién va a decir Kadish por mí? ¿Quién me va a recordar a mí? No está en mi simiente. ¿Quién es judío? No es que viene del vientre judío, porque no se puede convertir, no, dijimos. Judío es aquel que va a tener un nieto que también va a ser judío. Ese va a ser el que va a pasar el legado. Sigue diciendo, ¿saben que yo tengo, el que conoce, bueno, Mary conoce, también conoce Mercedes, Baruch también conoce, yo tengo varios pelirrojitos en mi casa. ¿Ok? Termino con una anécdota muy simpática. Una vez, un papá tenía una pelirrojita. Tenía 2 años. Cuando cumplió 3 años llegó el momento de llevarla al kinder. Ay, qué lindo, no sé qué, la borra, el sacapunta, mañana el colegio. Total que estaba emocionadísima la niñita. ¿Sí? Los padres felices lo llevan al kinder. Y la muchachita llega a la casa y le pregunta a los padres, qué linda, ¿cómo te fue? Una cara tichabeada. Dice, ¿cómo me fue? No quiero ir más al colegio. Dice, ¿por qué? Dice, porque en el colegio me llaman zanahoria. Zanahoria, no quiero ir más. Zanahoria, no quiero ir más. ¿Qué creen ustedes que hizo el papá? Soluciona el problema. Se pintó el pelo. Oh, le pintamos el pelo a la niña y se acabó el problema. Ah, la niña. Sí, le pintamos el pelo a la niña. ¿Creen ustedes que fue la mejor solución? No. ¿Sabes lo que tuvo que hacer ese papá? Mira, mi reina, ven aquí, siéntate. ¿Sabes quién fue el pelirrojo? ¡David Amelech! ¿Te pareces a David Amelech? Dale el orgullo judío. ¿Qué hizo? Le ocultó la identidad. Es el peor crimen que podemos hacer con un hijo. En vuestras manos, se los dejo, es el mensaje de Hanukkah. Si queremos evitar el antisemitismo y queremos perseguir la historia y estar con aquí, hoy y siempre, seamos judíos, muy sencillo. Gracias.